Señoras, señores, en la historia del nombrar los forjadores del campo contable colombiano, por lo que respecta a sus dimensiones institucional y académica, hay un contador que descuella en el mar interdisciplinario del pensamiento contable latinoamericano. Me refiero a Rafael Franco Ruiz, pero antes de entrar a esbozar de manera somera su aportación a la teoría y práctica de la contabilidad, conviene tomar dos marcos de referencia muy a propósito para esta reflexión personal. Es preciso leer un buen libro. Les sugiero El Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci. Este será nuestro marco de referencia metodológico. Pero también conviene ambientar la reflexión con una sinfonía, Sherezada, de Rimsky-Kórsakov. Este será nuestro marco de referencia cultural. Con este doble marco de referencia, ahora sí entremos en materia, en el contexto de lo que yo llamo ética del cuidado, y que desarrollo en uno de mis libros, como una apuesta cultural a integrar dimensiones cognitivas, éticas y estéticas en el discurso contable. En lo que respecta a la dimensión institucional del campo contable colombiano, se le ve participar en las luchas gremiales del 1 de marzo de 1975, un hecho histórico relevante que hay que entenderlo como un proceso social en marcha en cada celebración del Día del Contador, en cuya consolidación se contó con una multitudinaria participación de contadores públicos que luchaban contra las firmas transnacionales de auditoría y que habían acaparado el mercado de los contadores. Rafael, a la sazón, era un contador en ciernes que frisaba en los 24 o 25 años, luego de abandonar sus estudios de estadística en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué se ganó el 1 de marzo de 1975? Muchas cosas, por cierto, especialmente dos. Uno, la búsqueda de un ejercicio profesional de la contaduría pública más digno. Y dos, la toma de conciencia de los contadores para formarse como intelectuales comprometidos con la construcción de país. Y es precisamente en este punto que llegamos a la dimensión académica del campo contable colombiano. En el furor intelectual de los jóvenes contadores que suscitó el espíritu revolucionario de aquel 1 de marzo, se le ve estudiar con otros contadores la estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn y otros filósofos de la ciencia como Mario Bunge, Imre Lakatos, Larry Laudan y así por el estilo. Año más tarde, vemos a Rafael convertido en un librepensador que se confronta a sí mismo, como en su tiempo lo hiciera su amigo y colega Estanislao Zuleta, a quien conociera en la Universidad del Valle y con quien departiera sobre temas apolíneos y dionisíacos en el sentido de Friedrich Nietzsche. Estanislao Zuleta y Rafael Franco, bajo el influjo taumatúrgico del etílico licor, hablaban de asuntos dionisíacos cuando ambos luchaban por superar la etapa de lo que Platón llamó primera navegación, que es la etapa en que todo intelectual emprende cuando es guiado por sus maestros. Pero ya ambos sabían muy bien que era preciso entrar en la segunda navegación de Platón, en la que se plantea la decisión de asumir un pensamiento crítico y una posición propia. Estanislao y Rafael eran conscientes de que no hay nada más confortable ni más peligroso que las certezas de los dogmas o doctrinas fijadas por el establishment
o statu quo de sus respectivos feudos disciplinarios. De pronto se escucha una interpelación. Rafael, devuélvele el objeto de estudio a la economía, gritaba a voz en cuello Estanislao Zuleta. Pero ambos salían a nado en medio de un mar de reflexiones particulares, de suerte que cada uno salía más convencido de sus propios argumentos. En ocasiones llegaban a consensos, pero las más veces dejaban los disensos para otros encuentros etílicos de gran provecho en lo intelectual. Por su parte, Rafael Franco, en sus propios dominios disciplinares del campo contable, no quiere ser rescatado por los feudos disciplinares del dogmatismo. El campo contable latinoamericano lo recordará muy seguramente por sus dos obras más logradas: Reflexiones contables y Contabilidad integral. El resto de su amplia producción académica no son más que notas de pie de páginas de estas dos obras fundamentales del pensamiento contable colombiano. Como pensador contable, Rafael lucha a porfía por consolidar la idea de una contabilidad integral, caracterizada por la unión armónica entre la práctica y la ciencia, como el correcto proceder de sus discusiones para comprender la actividad humana. Y aquí cabe traer a colación uno de los aforismos más célebres de Leonardo da Vinci, cuando nos advierte precisamente que no caigamos en el error de valernos de la práctica sin la ciencia. Leonardo dice en el párrafo 77 de su Tratado de la Pintura que quienes se enamoran de la práctica sin la ciencia son como los marinos que se embarcan en la nave sin timón o brújula y que no tienen nunca la certeza de a dónde se dirigen. La práctica debe edificarse siempre sobre la buena teoría, de la cual es puerta y guía la perspectiva, sin la cual nada se hace bien. Ni Estanislao Zuleta ni Rafael Franco temían al riesgo, palabra de origen latino que en mal romance y en buen castellano significa atreverse a navegar en aguas peligrosas. De allí pasó al inglés risk, a través del español o tal vez del portugués, y que en lengua latina significa navegar en aguas desconocidas. En mi entender, creo que todo el conjunto de la amplia obra de Rafael Franco no son más que reelaboraciones de estos dos leitmotiv o hilos conductores que fungen como temas musicales y que resuenan con vigor como en una sinfonía inconclusa: reflexiones contables y contabilidad integral. En este punto de la argumentación, permítame compartir pantalla para presentarles el otro tú de Rafael, Leif Segerstam, compositor y director de orquesta finlandés. Y digo su otro tú porque hay una extraña coincidencia, una sincronicidad, como la llama Carl Gustav Jung. Resulta que Leif Segerstam y Rafael Franco son hermanos espirituales. El dadivoso azar de Homero quiso que ambos tengan un extraño parecido. Diríase que son hermanos gemelos, a quien puede visualizarse en YouTube dirigiendo en su estilo de pulsación libre la Orquesta Sinfónica de Galicia de España, que interpreta Sherezada, opus 35 de Rimsky-Korsakov.
Pero las palabras contables de Rafael no suenan como los violines. Las palabras contables o las reflexiones contables de Rafael suenan como un trombón afinado por Ares, dios griego de la guerra. Aquí es preciso escuchar el movimiento crucial de Sherezada cuando el barco de Simbad naufraga al chocar contra una roca en cuya cima se halla un guerrero de bronce. La orquesta en pleno crepita en un entrechocar de emociones que se exteriorizan por el grito estentorio que profiere el director de orquesta y que siguen los músicos que tocan sus instrumentos presos de un arrebato divino, un grito visceral que libera increscendo con sentimientos dionisíacos. Por lo demás, cabe destacar que en ese mar interdisciplinario de la contabilidad hay un faro que puede llevar a puerto seguro a quienes se han atrevido a navegar en sus caudalosas aguas. Para el caso de Rafael, ese faro se llama contametría, una especie de tecnología social de la contabilidad que todavía está en desarrollo, que distingue entre medir y valorar los fenómenos contables de una organización para mejorar su eficacia social. Podría comparar la contametría con un diamante en bruto que se está puliendo en forma de pirámide de 4 caras, a través de las cuales refleja la luz que emite el faro para guiar a los navegantes que ya han emprendido la segunda navegación de Platón y se han atrevido a navegar en aguas peligrosas. El diamante es transparente, como transparente es la idea original de la contametría. En la escala de Mohs, la dureza del diamante es 10, lo que significaría la robustez científica que está asumiendo la contametría como una disciplina emergente. En la base del diamante están sus fundamentos ontológicos y en las 3 caras las bases epistemológicas, axiológicas y praxeológicas. Hay avances sustanciales en su obra con respecto a los fundamentos ontológicos de integrar disciplinas sociales que aborden las 4 dimensiones de corte antropológico y sociológico, de cultura, territorio, población y economía en sus relaciones con el campo contable.
En los trabajos de Rafael ya se evidencian desarrollos relevantes en lo que se refiere a la epistemología y axiología de la contabilidad, aunque todavía hay mucho por hacer en este complejo campo de las ciencias sociales. Y más aún, en lo que tiene que ver con la praxeología, término que fue acuñado por Ludwig von Mises en su libro La economía de la acción humana, en que la praxeología ocupa el lugar de la acción humana. Sin embargo, es preciso avanzar en el contexto de los estudios políticos mediante un importante desplazamiento semántico para hacer que la praxeología o hacer de la praxeología una teoría de la decisión. Aquí Rafael Franco podría hacer grandes contribuciones al pensamiento contable, especialmente en el contexto de los estudios políticos, haciendo de la contabilidad un saber comprometido con la medición y valoración del desempeño económico, social y ecológico de las organizaciones desde un punto de vista contable. Esto es en esencia, señoras y señores, lo que pienso de Rafael Franco. Si las circunstancias me lo permiten, tal vez todas estas ideas puedan consolidarse en un libro. Por lo menos ya lo tengo escrito en mi mente. Solo falta pergeñarlo y discutirlo. Pero esa es una empresa que no puedo realizarla solo. Se requiere de otras personas más capacitadas que yo en el campo contable. Tal vez se logre consolidar este proyecto, pero, como dice el sabio Mutis, director e impulsor de la expedición botánica, toda averiguación requiere tiempo, paciencia y proporción. Ahí dejo esta invitación a la Academia Contable Colombiana para que se una a consolidar este proyecto. Muchas gracias.